tienes 2 meses de vida, tienes lupus. Una obsesión. O sea, era de ir al gimnasio, de la gente a lo mejor después de clases se iba y salía de fiesta y yo me iba al gimnasio. Y el dolor que tenía en las piernas realmente era el peso del agua que estaba cargando. Claro. Y era porque ya no estaban funcionando mis riñones. En lugar de estar pensando de, híjole, no sé si voy a despertar, no, desperté. Y mi hermano dice que no, que también doy gracias a Dios que haya dicho que no, porque también entendí el porqué. Quiero hacer una pausa ahí, porque ese es un tema cañón, que tu hermano te diga que no. Es su cuerpo, está en su derecho, pero para ti, ¿qué significó? Si tienes el mismo tipo de sangre, hazte las pruebas. Y Gabriela dice, sí. En el capítulo de hoy hablamos de un tema de suma importancia en el país, que es la donación de órganos. Nos hace falta muchísima cultura, nos hace falta muchísimo conocimiento y tenemos el día de hoy una invitada con una historia espectacular de resiliencia, de superación y de supervivencia. Los dejo con el episodio de Erika Kaiser. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Estoy muy orgulloso y honrado de tener a la invitada que tengo el día de hoy, porque además de ser triatlonista, de ser speaker, de tener una fundación y 1000 cosas más, es una sobreviviente y tiene una historia increíble. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Erika Kaiser. Gracias, Karim. Gracias. Al contrario, qué bonita bienvenida me das, pero yo soy la que estoy honrada de estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Oye, pues vamos a empezar porque tienes una mezcla muy interesante, ¿no? O sea, porque eres yucateca, alemana, española. ¿Estoy en lo correcto? ¿No me faltó? Soy mexicana, pero sí es verdad que tengo un background muy especial. Mi abuelo es yucateco, maya. Mi abuela, la familia de parte de mi madre es de Asturias, okay, y de parte de mi padre sí son alemanes. Muy bien, pues es toda una mezcla multicultural. Y ¿sabes qué? Creo que también es algo que me ha dado mucho en tema de poder enriquecerme con diferentes perspectivas de vida. Porque también del lado de mi papá, es verdad que la familia era judía y por alguna razón yo ya no soy judía, pero sí es verdad que mucho de mi círculo. Y el tener la oportunidad de siempre estar conviviendo con diferentes tipos de personas, culturas, religiones, creo que es algo que para mí ha sido muy bueno para todo lo que me ha pasado. Claro, no, y de hecho vamos a entrar ya directo en materia de todo lo que te ha pasado, porque 20 años, o sea, a los 20 años está empezando la vida realmente, ¿no? Estás como, acabas de pasar etapas que te están formando como el adulto que vas a ser el resto de tu vida y que a los 20 años te digan, te quedan 2 meses de vida. O sea, ¿cómo superas eso? Primero cuéntame cómo fue, cómo llegó esa noticia a tu vida. Yo nunca había escuchado la palabra lupus, ¿no? Creo que una cosa muy importante en esto es que, primero, la manera en la que crecí desde mi niñez, siempre fui una niña extremadamente sana. Mi mamá fue bailarina profesional y siempre estuve como a dieta, haciendo muchísimo ejercicio, me metieron desde muy chiquita a la tele. Entonces, todo eso requiere también como de mucha disciplina, un estilo de vida súper estricto, sobre todo en el tema de imagen, ¿no? Entonces, claro, cuando crecí así, crecí mucho también alrededor de la parte tanto del ejercicio como de las dietas y la parte de la imagen. Y va pasando el tiempo y de repente entré a estudiar Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el ITAM. Okay. Y era súper demandante. Y además estaba becada, entonces tenía que tener un súper promedio en el ITAM, 2 carreras. Y en ese momento había terminado con un novio. Okay. Entonces empiezo a subir de peso y la verdad es que todo el mundo decía, claro, es que está triste, es que está con sus temas emocionales, entonces por eso está engordando. Y yo traía muchísima presión y muchísima presión también por parte de mi mamá con el tema de que tengo que bajar de peso, tengo que verme de cierta manera, y ya con los issues que yo traía desde hace tiempo, pues fue un momento de mucho estrés. Y era una obsesión. O sea, era de ir al gimnasio, de la gente a lo mejor después de clases se iba y salía de fiesta y yo me iba al gimnasio, claro, ¿no? Era de ir a algún lugar y pedir, por favor, no me sirvas más de 100 gramos de esto, por favor, no me... O sea, ya mal. Y era esta obsesión y era esta necesidad de que tengo que bajar de peso, pero realmente ni comía mal, yo seguía haciendo ejercicio y yo no entendía por qué estaba engordando. Hasta que un día, saliendo del gimnasio, las piernas no me responden. Y era como, a ver, o sea, me ha pasado mucho porque me he lesionado desde muy chiquita con el tema del baile. Uh-huh. Y puedes identificar más o menos qué te pasa, ¿no? Pero este era un dolor tan raro y era una sensación que yo jamás había experimentado. Sí.
Entonces les llamé por teléfono y les dije, oigan, no me puedo bajar del coche. O sea, no me reaccionan las piernas. ¿A quién le hablaste? A mis papás. Y en ese momento te digo que justo yo había terminado con un novio y ellos ya era como, con tal de que yo no regresara con él, era como que salga, que haga lo que quiera, que vaya. Y viajaba mucho y salía mucho. Y entonces también era como un discurso con mi mamá de, pues nunca estás, pues es que no sé qué comes, pues es que no sé qué. Pero era también esta parte de déjenla hacer porque no vaya a ser que vaya a regresar con este hombre, ¿no? Entonces, sí era una situación ahí medio... pero pues al final le tenía que hablar y les dije, pasa esto. Me llevan al doctor y cuando me llevan al doctor, el doctor les dice, esta niña no está gorda. O sea, esta niña lo que tiene es retención de líquidos. Y el dolor que tenía en las piernas realmente era el peso del agua que estaba cargando. Claro. Y era porque ya no estaban funcionando mis riñones. Entonces, por supuesto que te estoy hablando de que toda la vida tuve un estilo de vida súper sano y de repente te encuentras en esta situación donde no sabes por qué está pasando. Entonces empiezan a hacerme análisis y cuando yo te digo estaba engordando, tampoco es que estuviera gordísima, pero claro, con la distorsión que yo tenía de esta parte de la imagen, de que tenía que estar delgada, de que tenía que tener cierta talla, para mí ya era estar gorda. Entonces, esa presión también mental y emocional siempre fue como muy fuerte. Entonces, en el momento en el que el doctor dice, esta niña no está gorda, está hinchada, y hay que ver por qué. Entonces, empiezan a hacerme muchísimos exámenes. Y en ese momento, claro, empiezas a ver un doctor, empiezas a ver a otro, y el tema es que no daban con que decían, a ver, hasta que un día me llevaron a hacer un ultrasonido, y en el ultrasonido el doctor me decía, niña, ¿qué te metes? Y yo, pues, agüita de Jamaica y lechuga. O sea, porque además en ese entonces era yo muy obsesiva con eso. Sí. Y me decía, no, o sea, tienes fisuras en el riñón. O sea, no me vas a engañar. Y yo, ¿cómo? O sea, de verdad, no fumas, no tomas algo. Nunca. O sea, siempre crecí con esa mentalidad porque también para que me dieran permiso de estar en la obra de teatro, para que me dieran permiso de estar en El Llamado, para poder salir acá, sobre todo, era porque yo tenía que cumplir con ser la mejor en el colegio y que tenía que, por supuesto, tener toda la disciplina del mundo. Entonces, a lo mejor a mí me gustaba mucho salir, pero no bebía, no enfiestaba nada, porque yo al día siguiente tenía que estar o en llamado, o en ensayo, o en una presentación. Entonces, eso también es algo que me generó mucha disciplina desde muy pequeña, pero es todo un shock. Imagínate haber vivido así durante mucho tiempo y de repente te dicen tienes fisuras en el riñón. Wow. Entonces, al final empiezan con estos estudios y después de 1 mes y medio, casi 2 meses, logran meterme a nutrición y en nutrición me hacen una biopsia y cuando me hacen la biopsia sale que tengo lupus sistémico eritematoso. ¿Qué? O sea... Exacto, justo para la gente que no sabe qué es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y además, en mi vida había escuchado eso. Y lo primero que te dicen es, no te vayas a meter a internet a ver qué es, porque te sugestionas y vas a ver lo peor del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, lo primero que haces es meterte a internet. Sí, obvio. Entonces, meto y empiezo a ver todo esto y bueno, o sea, una cosa terrible, ¿no? Y el tratar de entender qué es esto. El lupus es una enfermedad autoinmune donde existe una sobreproducción de autoanticuerpos. Entonces, tu propio cuerpo te ataca a ti. Y en mi caso, pues lo que estaban viendo es que me había atacado los riñones. Lo curioso aquí es que con el tema de la biopsia, descubren que tenía ese diagnóstico, pero que además llevaba más de 5 años enferma. Entonces, el daño renal que yo tenía ya era demasiado. Wow. Entonces, todo ese tiempo estuve enferma sin saber que estuve enferma. Entonces, por supuesto que había un daño realmente significante y ayudó mucho justo esto que te estoy diciendo. Siempre fui muy sana, siempre hice mucho ejercicio. Si no te hubieras muerto. Claro, y si no, esto también se hubiera acelerado. Este tipo de enfermedades y las enfermedades autoinmunes, lo que tienen es que son silenciosas. Entonces, a lo mejor puedes tener mil síntomas, pero ¿cuál es la causa? Y pueden ser diferentes causas. Y eso es el tema, de poder llegar real. Y yo no tenía todos los síntomas de lupus. O sea, es muy significativo, por ejemplo, la mancha de mariposa que se llama el rash, que te sale en la cara y es muy significativo. ¿A ti no te salía? A mí no me salió en ese momento. Okay. Entonces, yo no tenía eso, te da dolor en artritis, te da artritis reumatoide, tienes como muchas cosas y yo lo único que tenía pues era afección en el riñón, pero pues podía ser por 1000 cosas, ¿no? Claro. Entonces, con todo el diagnóstico y cuando empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto está muy mal, está muy avanzado, tienes 2 meses de vida. O sea, el doctor llegó, se paró enfrente de mí y me dijo, Erika, tienes 2 meses de vida, tienes lupus. Y en ese momento es cuando dices, ¿qué vas a hacer y qué hago con esto, no? Y sobre todo esto que mencionabas, a los 20 años. Yo creo que, es más, no importa la edad que tengas.
Nunca estás preparado para recibir este tipo de diagnósticos y para que te digan que tienes 2 meses de vida. ¿Y qué hiciste? Cuando te dicen, ¿te acuerdas dónde estabas? ¿Quién te lo dijo? Sí, ¿Con claro, quién estabas? claro. Estaba en el hospital, estaba en nutrición, llegó el doctor y estaba con mi mamá. Y te prometo que además tengo mucho más claro el momento en el que salí del hospital que mamá decía, es que salíamos como piltrafas, o sea, como un trapo. O sea, sientes que estar así, o sea, una sensación horrible porque ¿de aquí qué? Exacto. O sea, pues de todas maneras ya me voy a morir, ¿no? Y es como el tener que procesar toda esta información, pues cómo se procesa, ¿no? Y qué haces en ese momento. La verdad, me gustaría decirte, mira, sí recuerdo con exactitud que me sentía piltrafa. Pero también en mi mente creo que estuvo muy claro que habían 2 escenarios, ¿no? Y un escenario era tal vez vivir 10 años encerrada, porque además para esto, a ver, el lupus. Y ahora te dicen, ahora, ¿qué es el lupus? Y después, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, no te puede dar el sol, no puedes tener emociones fuertes, no puedes comer el otro, vas con la nutrióloga y estás esperando a que te digan, no puedes comer esto, esto y esto. Y al contrario, ¿no? Aquí era más bien, puedes comer solamente esto. Entonces era como demasiada información en muy poco tiempo, pero decir, bueno, esto es lo que me están diciendo que tengo que hacer y esto es lo que me dicen que es. Y ahora internamente también el ejercicio que haces contigo mismo de, pues, es natural pensar, ¿no? ¿Y por qué me está pasando todo esto? Claro. ¿Y qué hice? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que sí está en mis manos? Y sobre todo es, ¿para qué pienso tanto si me están diciendo que tengo 2 meses de vida? Pero perdón que te interrumpa aquí, porque además sé, y esto también es parte del mindset, ¿no? Sé que tú siempre pensaste en 1 año. O sea, a pesar de que te dijeron 2 meses, tú siempre fue como, ok, me queda 1 año, ¿no? Y bueno, platícame por qué esa decisión y por qué ese discurso, que además también tu mamá lo adoptó, de tengo 1 año. Porque creo que además te voy a decir, es ley totalmente dentro de todo mi proceso. O sea, el justamente que te dicen, tienes 2 meses y en qué momento yo estoy pensando en 1 año y que hoy te puedo decir el gran poder que tiene eso, ¿no? Y el gran poder que tenemos todos en el momento en el que verbalizamos algo y empezamos a pensar en algo, es real. O sea, si yo me voy a lo que me dijeron, pues no tendría ni que estar aquí, pero no tendría que estar aquí desde hace más de 15 años. Claro. O sea, entonces es como, no 15 años, 14, ¿eh? 12. No vayan a pensar. Pero a lo que voy es como, qué importante es esto, y es porque yo llegué a negociar con mis papás. Porque claro, te enfermas y todo el mundo empieza a decirte, es que tienes que hacer esto, tienes que probar el otro, voltearte, untarte, hacerte. Y todo el mundo quiere opinar. Y estoy segura que es desde el mejor lugar, ¿no? Para poder ayudar. Pero al final, yo decía, claro, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y me dijeron, no, a ver. Y entonces mis papás me dijeron, porfa, o sea, haz lo que te dicen los doctores. Un tiempo, haz lo que te dicen los doctores. Y yo dije, voy a hacer lo que me dicen los doctores 1 año. Y después de ese año ya voy a empezar a hacer. Pero dice, pero a ver, ¿cómo? A ver, estamos hablando, vamos a regresarnos. Estamos hablando de, tienes 2 meses de vida y empiezas a hacer esto. Pero porque yo tenía muy claro que había 2 escenarios. Y era esto. A lo mejor puede vivir X tiempo estando en una cama, no exponiéndome al sol. Que eso no es vivir. No comiendo sodio, no tener emociones fuertes de ninguna clase, que ningún exnovio me vaya a romper el corazón otra vez, ni nada. Y a lo mejor vivir así, no sé, 10 años. Pero pues eso no es vivir, ¿no? O vivir 1 año siendo Erika. Y vivir 1 año siendo Erika era hacer lo que yo quería. Y hacer lo que yo quería con una línea muy delgada también del autocuidado, ¿no? Y el de ser consciente y el aceptar también. Porque a veces la gente decía, está en negación. Y yo, no. O sea, sé lo que tengo, pero prefiero vivirlo así. Y de esos 2 escenarios, escojo ser Erika durante 1 año. Y prefiero ser Erika 1 año y ya después bye. A estar 10 años sin ser yo. Entonces, la verdad, eso es clave y es una de las cosas que comparto en mis conferencias, de tratar de poder transmitir esto, ¿no? La importancia y el poder que tenemos cada uno de nosotros de poder implantar estas ideas. Ahora, es una realidad. O sea, tengo una cicatriz de aquí a acá y tengo más y tomo 1000 medicamentos y tengo mis tratamientos. Sí, eso es una realidad. O sea, no porque sea tan optimista y porque tenga estas ideas de voy a estar bien, significa que no hay otra contraparte que es, sí tengo esto, pero de
qué es lo que sí está en mis manos y qué es lo que sí puedo controlar. Claro. Ahora, para la gente que no conoce tu historia, sí, 2 meses de vida, pero aquí estás. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué punto llega el tema del trasplante o en qué punto ya tienes esta esperanza de vida? Pues cuando son estos 2 meses, los doctores empiezan con un tratamiento súper agresivo. Y ahí sí es cuando empiezo con estos síntomas, que es cuando te decía, ahora sí me apareció la mancha de mariposa. Y lo que me pasaba es que cada día amanecía con algo. Un día no podía mover un dedo, otro día no podía mover esta pierna, otro día estaba hinchada, otro día... O sea, cada día era algo diferente. Pero claro, también tu cuerpo se tiene que ir adecuando a los medicamentos. Y conforme pasaba el día, me empezaba a sentir un poquito mejor. Y una cosa que también creo que fue clave es que yo nunca dejé de ir a la universidad. O sea, con todo y esto, a lo mejor en la mañana me era imposible, no podía manejar, pero me llevaban y ya por la tarde ya podía manejar porque ya me habían hecho efecto las medicinas. Pero como el tratar de seguir dentro de lo que se pedía, además me acuerdo, yo llegaba y me ponían incluso como... tipo una cosa así para poder subir las piernas, o sea, pero es esta parte de estar luchando. Iba y yo salía, como no te puede dar el sol, ya sabes, toda cubierta y con el sombrero, que ya está, además, mira, este tipo de cosas mejor las agarras con gracia. Y hasta mi abuela decía, qué bueno que te dio esto porque vas a ir elegantísima, siempre. Pero guau, la actitud, es que yo me pongo a pensar, me quedan 2 meses de vida, ¿para qué voy a ir a la universidad? Me quedo tirado viendo ¿sabes? Gente, la actitud. Es eso, o sea, es esta parte. Me quedan estos 2 meses de vida, pues en estos 2 meses de vida voy a hacer lo que puedo hacer. Ni siquiera quiero decirte, porque también me tuve que enfrentar a que a lo mejor te digo, quiero hacer todo esto, pero ahora sí empecé con los síntomas y cuando yo regresaba a la casa era subir un escalón y quedarme 5 minutos en un escalón. Subir 2 escalones y quedarme otros 5 minutos en el escalón. Entonces es un proceso, por supuesto que los primeros meses fueron muy difíciles, pero empecé a responder al tratamiento, ¿no? Y poco a poco, y poco a poco. Y también empiezas a ver más allá del tratamiento médico. Vamos a hablar del tratamiento que para mí es el más poderoso, y es el tratamiento emocional y el tratamiento mental. Claro. El que es una serie de cosas. Y es una cosa, por ejemplo, que a mí me gusta mucho compartir con los pacientes y es parte de la fundación. El poder entregar esta importancia de decirles, no es una cosa, o sea, es un cuidado integral. Sí. Donde no es nada más el tratamiento médico, no es nada más la nutrióloga. Tenemos que nutrir nuestro cuerpo, sí, no solo con alimentos, también con lo que pensamos de nosotros mismos, con lo que nos decimos al espejo todos los días, con las relaciones que tenemos, salirnos de relaciones tóxicas, buscar una relación sana con nosotros mismos, romper con estas toxicidades que tenemos, que en mi caso, por ejemplo, era mucho lo del peso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo empiezo? Y la verdad me empiezo a preparar y empiezo a estudiar y empiezo a leer mucho sobre esto. Y así como veía cosas espantosas en internet sobre el lupus, también empecé a encontrar otro tipo de información que podía ser buena y ponerme a estudiar en cómo funcionan mis medicinas, cómo funcionan. Y la verdad eso también es una herramienta que da muchísimo poder. Cuando nosotros empezamos a investigar realmente cuál es nuestra enfermedad, cuál es el tratamiento, qué hace cada cosa, por qué voy a comer este plátano, qué es lo que tiene este plátano que me hace bien o que me hace mal, porque en ese momento no podía comer potasio, claro, ¿no? Entonces, todo eso hace una gran diferencia en cómo va a ser el proceso y la transición de una enfermedad. Y además, te voy a decir, a lo mejor ahorita estamos hablando de una enfermedad autoinmune, pero no solo son las enfermedades autoinmunes. O sea, cualquier proceso, una depresión, es lo mismo. Claro. Si investigas bien realmente qué es lo que hace cada factor, tanto que pones dentro de tu cuerpo como lo que externas, ¿no? Totalmente. Entonces, al final estos 2 meses se empezaron a convertir en un poquito más, y en un poquito más, y en un poquito más. Llego al año, y cuando llego al año es cuando digo, hey, ya cumplí, ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. Entonces empiezo como a probar, y probé muchísimas cosas, ¿no? Probé la autohemoterapia, los imanes, Qigong, o sea, de todo he probado. Y también es muy importante eso, ¿no? El que a la hora de que estoy en mis conferencias o en estas entrevistas, siempre me es muy importante decirle a las personas que yo no soy médico y cada uno tiene su propia experiencia, cada uno vive una enfermedad o una situación de manera diferente y lo abordamos de manera diferente. Yo comparto mi experiencia y les digo, probé muchas cosas hasta encontrar lo que a mí me funcionaba. Y creo que todos tienen que buscar lo que les funciona. Jamás dejé
lo que es hay una línea muy delgada entre lo que es ser muy responsable, ¿no? Y responsable con tus medicamentos, con el asistir a tus citas y la responsabilidad emotiva que tienes contigo mismo. Claro, sí, no hay una receta universal, ¿no? Hay que buscar y encontrar cada uno la suya. Oye, quiero que me digas, ya llegando al tema del trasplante de riñón, ¿quién es Gabriela Cruz? Cuando empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar ya 1 año y después 2 años y vamos así, yo estoy con mi tratamiento y yo me empiezo a dar cuenta que lo más importante es que tengo que estar contenta. Todo lo que hemos dicho de las medicinas, demás, eso es importante, pero lo esencial es que yo tenga que estar contenta. Y cuando encuentro esa clave y me doy cuenta que cuando pasaba alguna crisis emocional, algún problema, me peleaba con algo, con alguien, en ese momento era cuando me venía abajo. Y en ese momento subía mi creatinina y en ese momento hospital. Hasta me caía mal un cuernito. O sea, cosas súper sencillas. Es cuando empiezan a ver y me dicen, ya estás. Tuve ahí un problema muy fuerte con mi papá. Yo regresé de vivir en Madrid y cuando regresé perfecta. Y fue también cuando yo me di cuenta, a ver, es que yo estaba feliz ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Regresé aquí y en realidad tuve una pelea y con esa pelea con mi papá se me vinieron los niveles hasta abajo. Yo normal iba a una revisión y cuando estaba en la revisión de repente ya no me dejan salir del hospital. Y me dicen, consumiste el 20% de función renal que te quedaba, te la consumiste así. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Me acuerdo que me mandaban a los psiquiatras porque me decían, le bajaste a la cortisona, te quieres morir. Y yo, a ver, es que no me gusta estar gorda. O sea, imagínate lo mal, ¿eh? Lo mal, realmente, porque el tener también que aprender aquí a que, pues no es ni siquiera si estás delgada, flaca, gorda, lo que sea. Aquí es tu salud y eso es lo más importante. Entonces, cuando me dicen eso, me dicen, Erika, vas a tener que entrar a hemodiálisis y eventualmente vamos a tener que buscar un trasplante. Pero a ver, un trasplante en general, ¿qué pasa? Te dan un órgano y el tratamiento lo que hace es que son inmunosupresores. Bajan tu sistema inmunológico para que no ataque al órgano nuevo. Claro. Yo tengo una enfermedad que por sí misma me ataca a mí. Entonces, el cuadro clínico, pues es un cuadro clínico complicado, sí, ¿no? Entonces, tampoco es que sea muy factible o que sea algo que decían, con esto se soluciona. No, o sea, hay que realmente ver si es posible y no es nada sencillo y mucho menos en nuestro país encontrar un trasplante. Entonces, cuando me dicen esto, yo les dije, es que yo no puedo estar en diálisis. No hay manera, yo estoy haciendo, tengo muchas cosas que hacer. O sea, no, aún así no se me acababan a mí las ganas, al contrario, era todavía más. Yo tengo que bailar, yo quiero ser mamá, yo quiero no sé qué. Y todo el mundo era como, a ver, te estamos diciendo que te vas a morir, que no funcionan tus riñones y tú estás preguntando, porque cada consulta yo iba, yo preguntaba lo mismo. ¿Cuándo voy a regresar a bailar y cuándo voy a poder ser mamá? Entonces, para ellos era como una cosa muy difícil. Y decía, por eso también, sí, Erika está como en negación. Claro. Y yo la verdad te voy a decir, creo que es una clave total porque me aferré a algo. Y eso es una cosa que me gusta compartir y que es algo que todos tenemos que hacer. Y es aferrarnos a algo. Para mí en ese momento era el baile y ser mamá. Para ti va a ser otra cosa, Karim. O sea, y para los que nos están viendo seguramente va a ser otra cosa diferente. Pero sí agarrarnos de algo para poder decir, oye, aunque sea esto, para mí significa esto y va a ser mi motivante para pararme, para tomarme mis medicinas y para tratar. Entendí que a lo mejor esta parte que te decía, estaba y cada escalón me tenía que esperar 5 minutos, entendí que a lo mejor tenía el 20% de energía. ¿Cómo voy a utilizar este 20% de energía que sí tengo? Y este 20% de energía que sí tengo, pues lo tengo que utilizar para lo básico, que va a ser comer, dormir, ¿no? Estar bien, y a lo mejor me queda este poquito. No me lo voy a gastar en una pelea. Claro. No lo voy a gastar en estar criticándome o estar criticando a alguien. O sea, entonces empiezas también a tener conciencia y a jerarquizar tus prioridades y a jerarquizarte y a valorarte y a verte, ¿no? Entonces, cuando plantean lo de la hemodiálisis, les digo, no hay manera, yo no puedo estar amarrada a una máquina. No, vamos a buscar y me dicen, bueno, ¿es eso o quimioterapia? Es una cosa que se llama ciclofosfamida y es una especie de quimio. Y al final entré. Entonces también imagínate, con todo este back, ahora voy a entrar a esta ciclofosfamida, se te va a caer el pelo, vas a engordar más, o sea, de modo.
Al final, gracias a Dios, me fue muy bien con la ciclofosfamida y en lugar de ser, creo que eran como 8 ciclos, fueron 4. Entonces empecé un poquito mejor, ¿no? Y eventualmente habría la posibilidad de que necesitas un trasplante. Hasta que pasó el tiempo ya me dijeron, Erika, ya lo retrasamos muchísimo, porque yo era de, sí, después lo vemos. Yo, sí, después lo vemos. Y era como, a ver, esta niña no se está dando cuenta. Y yo, no, pero estoy bien, o sea... Pero en ese perdón que te interrumpa, no había días que decías, chance no despierto. ¿O nunca pasó por tu cabeza? No despierto, no. Yo creo que más bien era, estoy despierta, voy a hacer todo lo que pueda hacer despierta. Entonces, en lugar de estar pensando de, híjole, no sé si voy a despertar, no, desperté. Vivir el presente. O sea, mi campaña cuando todo esto empezó se llama Erika quiere vivir, ¿no? Y cuando escogimos el nombre era eso. O sea, a ver, ¿qué es lo que está? Es que yo tengo unas ganas de vivir. Ni siquiera en ese momento les puedo decir, era algo que era imposible. Pues sí, era imposible. O sea, por el diagnóstico, por lo que me decían. Pero hoy voy a vivir y como sea. Y además, pues soy humana, no te quiero decir, todo es maravilloso, todo el tiempo estoy así. No, hay veces que me cacho a mí misma haciendo cosas que no tengo que hacer, pensando cosas que no tengo que pensar, enojándome donde no me tengo que enojar, donde no merece la pena. Pero enseguida regreso al principio y el principio es, hoy estoy viva, hoy estoy aquí y ¿qué voy a hacer con esto? Claro. ¿No? Y a lo mejor hoy vamos a poder hablar de todos mis planes y todo lo que quiero hacer. No, realmente para mí el estar despierta y respirar ya es un gran logro. Claro. Ya lo demás es wow, qué increíble. Pero el hecho de estar viva, de poder respirar, de poder estar aquí platicando contigo, es demasiado. Sí, totalmente. Porque hubo un momento en el que no estaba ahí para mí, en el que yo no iba a estar aquí, ¿no? Y entonces, hasta que no eres consciente, pero la realidad es que todos nos vamos a morir. Pero ¿qué tanto vives pensando en que te vas a morir o qué tanto vives realmente viviendo? 100%. ¿No? Entonces, con el trasplante me dicen, Erika, vas a necesitar el trasplante. Ni siquiera era opción pensar en una lista de trasplante por el poco tiempo que yo tenía. Claro. Otra vez estábamos así, recta final de ya no te queda nada y era porque yo nada más lo atrasaba, ¿no? Decían, ya no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? Y si no es la hemodiálisis. Y entonces yo te pregunto, Karim, cuando tienes este tipo de situación, por ejemplo, y te digo, necesitas un trasplante, ¿en quién piensas? En tu familia. Lo primero que vas a pensar, ¿no? Entonces, para mí, en ese momento, por mi cuadro clínico, mis papás no eran la mejor opción por la edad. Okay. Entonces, tenía que ser alguien cercano a mi edad. Mis hermanos. Mi hermana dice, yo sí, así, inmediatamente. Pero en ese momento, mi hermana tenía 17 años. Ni siquiera se le pueden hacer las pruebas. Es ilegal, ¿no? Y mi hermano dice que no. Que también doy gracias a Dios que haya dicho que no, porque también entendí el porqué. Quiero hacer una pausa ahí, porque ese es un tema cañón, que tu hermano te diga que no. Es su cuerpo, está en su derecho, pero para ti, ¿qué significó? Es que no viene justo lo que dices. A ver, es su derecho, es su cuerpo, como por qué vamos a inventar algo que no es. ¿Por qué de mi hermana sí lo esperaba? De mi hermana no me pareció nada sorprendente. Porque tengo esa relación con mi hermana. Claro. Con mi hermano no. Entonces era como una cosa, a pesar de ser hermanos, y también es una cosa que he aprendido, ¿no? La familia no significa que porque seamos de sangre vamos a estar así pegados o nos vamos a llevar bien. La verdad no. He encontrado unas hermanas, otros hermanos en otros lugares. Tengo una hermana maravillosa y mi hermano es maravilloso también, ¿eh? O sea, no, lo que quiero decirte es, tenemos una relación diferente y mi punto y mi agradecimiento total está en que a lo mejor si hubiera dicho que sí, yo sé que genuinamente no es algo que a él le salía real aquí, o sea, y decía, quiero hacer esto. Y a la hora de hacer eso, ya energéticamente yo pienso que ya no va a salir igual. Claro. O sea, es tan importante todo lo que hay detrás. Entonces, yo, por supuesto que no es que te diga, ay, en ese momento se me vino el mundo encima. No, ya tenía el mundo encima. Sí. Vuelvo a lo mismo. ¿Dónde voy a poner mi energía? Mi hermana lo quería hacer, pero nunca te imaginas que además en este tipo de situaciones te vas a tener que enfrentar ahora a cosas legales.
Encima de todo esto, vamos a tener que lidiar con que está contra la ley, que no se puede hacer. Y ahora, una lista de espera no es opción porque me quedaba ya nada de tiempo. Estaba muy mal. En nada me consumí lo poquito de función renal que tenía. Entonces, bueno, vas al siguiente, ¿no? Primos, hermanos, me acuerdo, mi primo Leo dijo, yo sí, pero mi primo resultó que tuvo una infección 10 años antes. Y ya por esa infección no se podía. Entonces también el empezarte a enterar de todos estos protocolos y de cómo funciona, ¿no? Ahora yo te lo cuento, me lo sé de arriba abajo, pero en ese momento no sabía nada. Claro, y ibas contra el reloj. Claro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Mis primos empiezan a ver y un día en la sala de la casa fue Gabriela, mi amiga, que es mi amiga desde la primaria, y con mi hermana María. Y estábamos las tres sentadas. Y literal, así como te estoy platicando, ella me estaba diciendo, a ver, platícame, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué hay que hacer? Pues necesito un donador. Lo primero es que tiene que tener el mismo tipo de sangre. ¿Qué tipo de sangre tiene? Tengo la más normal, soy O positivo. Y ella dice, yo también. Y María enseguida dice, pues hazte las pruebas. Así. O sea, María fue, pues tienes el mismo tipo de sangre, hazte las pruebas. Y Gabriela dice, sí. Yo me quedo con ese momento. De ahí a que eso funcionara, de que fuéramos match, de que eso es otra historia, pero yo en mi corazón me quedo con ese momento en el que Gabriela, así, sin más, dijo, sí, me hago las pruebas. Y en ese momento empecé a llorar, mi hermana empezó a llorar, claro, ¿no? O sea, María lo consiguió, siempre dice, yo conseguí el riñón, ¿no? Porque María hizo y a la hora yo decía, Gaby, y Gaby decía, sí, vamos. Gaby es mi amiga desde la primaria y éramos un grupo como de 5 o 6 niñas y yo era súper estudiosa, tenía que tener el mejor promedio, bla, bla, y Gaby era todo lo contrario. Entonces, dentro del grupo éramos como lo contrario. Tenemos una historia ahí bien rara, la verdad, porque Gaby también lo que tiene es que pues, siempre fue muy desmadrosa. Sí. Y ya cuando estábamos en secundaria, o sea, estuvimos toda primaria y en secundaria, y mi mamá era la directora del colegio. Entonces, imagínense que teníamos toda esta parte de que yo era súper ordenada con todo, mejor promedio, siempre participando en todo lo del colegio, bla, bla. Y Gaby todo lo contrario. Y de repente hubo un día que alguien llevó tequila a la escuela y claro, fue todo un problema y empezaron a preguntar y a todo el mundo, bla, bla, y la verdad la eché de cabeza. Imagínense. Y mi mamá tiene que correr a Gabriela de la escuela porque ella era la directora y decían, a ver qué vas a hacer, como es amiga de tu hija, seguramente no le van a hacer nada. Entonces, tercero de secundaria y mi mamá corre a Gaby de la escuela. Pasa el tiempo. Wow. Gaby se va a vivir a Playa del Carmen. Yo ahí pues no estaba enferma ni nada. Pasa el tiempo, Gaby y yo como que nos distanciamos. Y cuando Gaby estaba haciendo su vida allá, se entera de que estoy enferma. Se entera y me llama. Un día me llama desde Playa del Carmen y me dice, me enteré que te pasó esto, ¿cómo estás? Voy a ir a México, te voy a ver. Y Gaby lo dice. Dice Gaby que cuando me vio la primera vez después de mucho tiempo, que salí y ella dice que fue muy impactante para ella porque salí de casa y cuando salí estaba yo toda flaquita, toda así como débil, pero como ubicas a las muñecas Bratz. Sí, claro. Que tienen la cara así. Sí, bueno, gigante. Así era. Yo con la cara de este tamaño porque la cortisona te hace una cara de luna, le llaman la cara de luna, así, pero toda flaquitita, toda así debilucha. Y dice Gaby que para ella fue súper impresionante, ¿no? Como ella siempre acostumbrada como a verme muy, ya llegué, ya no sé qué. Y de repente me vio toda así. Y la verdad es que Gaby me empezó a cuidar desde ese día. Impresionante. De que salíamos todas y Gaby era, yo paso por ti, yo estoy contigo, no te preocupes. Acá, allá, no te preocupes. O sea, todo. Y Gaby me arropó muchísimo. Cada semana, todos los viernes me llegaba una caja así enorme de fruta y de verduras para que yo comiera bien. Y era porque Gaby genuinamente siendo una gran amiga, ¿no? Me acompañó en este proceso de enfermedad. Esto no tiene nada que ver con el trasplante, o sea, esto fue antes. Sí. Pero el decirte, imagínate que la relación era medio después de que pasó lo del tequila, que éramos unas niñas, pero al final la corrieron, nos distanciamos y cuando Gaby supo de esto, regresó a vivir a México y ahí estuvo para mí impresionante. Entonces, cuando llega la historia del trasplante, que estábamos ahí en la sala y ella dice, yo lo hago,
también una cosa súper curiosa fue que Gaby empezó a hacer esto a escondidas. Gaby no le dijo a nadie. Entonces, Gaby desde hace muchos años tiene un negocio justo de frutas, de verduras, y se levanta muy temprano. O sea, de todas mis amigas es la que toda la vida ha trabajado muchísimo y despierta a 4 de la mañana y así. La que primera que se compró el megacoche, ella, que no se lo compraron sus papás, desde muy chiquita, ¿no? Entonces, Gaby de repente, pues está acostumbrada a estar en la mañana y entonces les decía a sus papás, voy a ir a desayunar con Erika. Y en realidad estábamos en el hospital y estábamos haciendo pruebas a escondidas. Eso me parece una locura. O sea, yo les pregunto de verdad a todos. O sea, sí, digo, está el tema del hermano. Si es difícil a un hermano, a una amiga, sin pensarlo, sí te lo doy. Un aplauso a Gaby. No, o sea, el cielo a Gaby. Un aplauso, el cielo. Y te voy a decir, realmente cuando la gente me dice, wow, Erika, tu historia, qué impresionante lo que haces, bla, 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 es nada al lado de lo que hace Gabriela. O sea, yo estoy aquí gracias a ella y es el acto de amor más grande que conozco. La realidad es que estoy viva gracias a ella. No importa nada de lo que hablamos antes. Nada. Si no es por ella. O sea, la que se lleva los aplausos, las estrellas, el cielo, todo ganado, es ella. Porque realmente lo hizo de corazón, lo hizo sin esperar nada. Y aventarse también todo, porque entramos a un protocolo de trasplante donde lo que sucede es que tienen que verla todas las especialidades y a mí también, pero la prioridad es ella. O sea, yo ya estoy enferma. A mí, yo ya tengo esto. Ella está completamente sana. Entonces, tienen que revisar que Gaby realmente sea candidato, que esté segura de hacerlo, que no vaya a tener ningún problema de lo que podrían manejar desde ahora. Claro. Entonces, ir a ese protocolo, todo eso, hay protocolos que duran muchísimo tiempo. Gracias a Dios el nuestro duró muy poquito, pero hay gente que está un año haciendo todo esto, ¿no? Entonces, empezamos el protocolo, vamos con todas las especialidades y ya quien tiene la última palabra era psiquiatría. Entonces, en psiquiatría estábamos las dos ahí y fue una cosa, o sea, impresionante porque la psiquiatra decía, bueno, a ver, Erika, tú vas a recibir el riñón de Gaby. ¿Estás de acuerdo que ese riñón es de Gaby, pero ya es tuyo? Y yo, ajá. Gaby, tú le estás dando tu riñón a Erika, porque Erika tal, y como que nosotras, sí, o sea, ok, bueno, Erika, tú no puedes cuidar el vacío que le estás dejando a Gaby. Ajá, sí, y Gaby, tú no puedes estar cuidando el riñón que ahora porque ya es de Erika. Pero Gaby, esto lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo. Pero bueno, no le debes nada a Erika, pero Erika, le debes la vida a Gaby. Pero no le debes nada a Gaby, ¿eh? O sea, porque tú ya tienes tu vida. Entonces, era una cosa que nosotras... Y nos reíamos. Sí. Nos reíamos. Y de repente la psiquiatra era, ¿pero de qué se ríen? Y así súper seria, ¿no? Y nosotros era como... A ver, Gaby, tú no le vas a pedir de regreso el riñón a Erika. Y nosotros, claro, no se rían. Hay gente que hace eso. Y yo, ¿cómo? Pues sí. Devolver mi riñón. Hay gente, sí, que me da mi riñón, ya me enojé contigo, ya no me paras. Yo, doctora, ¿me pueden regresar mi riñón? Y nosotros decíamos, ¿cómo? O sea, no es posible. Decía, sí es posible. Entonces, para nosotros fue como, ahorita te digo, jaja, jiji, muertas de risa y qué locura. Y ahora te cuento. O sea, es verdad que empiezan a pasar muchas cosas que no son sencillas para nada. Entonces... Al final nos dan el visto bueno de que Gaby era consciente de estar haciendo esto. Muy importante también, y es básico. También lo que quieren saber es si yo voy a cuidar el riñón. Y si merece la pena pasar por un protocolo de trasplante y trasplantarme, porque no sirve de nada si voy a ser una niña irresponsable, si no voy a ser consciente y si voy a mandar todo esto. O sea, no. Entonces, también es muy fundamental en todo el estudio que hacen los psiquiatras. Entonces, nos dan el visto bueno, va a llegar el día del trasplante y Gabriela tiene todo el derecho, estando en cirugía, antes de que de arrepentirse. De decir no. De decir, no quiero, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, pues bueno, sale que Gaby es compatible. Ya eso es wow. Y de repente Gaby me dice, bueno, ya que sabemos que soy compatible, me voy a tomar una semana y no quiero saber nada de ti. O sea, imagínate, ¿no? Para mí fue... Pero claro, Gaby necesitaba ese tiempo para saber por qué estaba haciendo esto. O sea, necesito este tiempo de estar segura, de ver dentro de mí cuál es mi motivante de hacer esto. Y se fue, claro, una semana que nosotros estábamos así. Y me acuerdo que mi mamá, que
adoro a mi mamá, pero adoro a mamá. Y cuando se estaba yendo Gaby, después de que nos dijo eso, volteó y le dijo, Gaby, si te arrepientes, y le haces así, ¿no? Y yo, claro, y lo tomas pues, normal. Entiendo a tu mamá, claro. Mi mamá con él. Se iba la vida de su hija por esa puerta. Pero que, y además la directora que la corrió. Sí, no, o sea. Por tu culpa. Pero son como muchas, por mi culpa. Son como muchas cosas que la verdad no piensas en ese momento hasta después, pero viene una necesidad muy cañona de querer vivir. Y ahí había una posibilidad de que yo pudiera estar bien. Y Gaby estaba haciendo esto y era como impresionante. Y se iba a poder, ¿no? Y dentro de todo esto viene otro factor que es esencial y es ¿cómo voy a pagar todo esto? Y en ese momento yo no estaba, yo no tenía seguro y además una vez que estás enferma, ya no hay manera, ¿no? Claro, perdón que te interrumpa, esa era una de mis preguntas y es muy importante que se concientice la gente que nos ve, ¿no? Porque muchas veces el seguro lo tomamos como un gasto. A mí nunca me va a pasar, da igual. Y hay muchísima gente que conozco que no tiene seguro y ha destruido familias y fortunas. Entonces, bueno, retomamos el tema. No tenía seguro. No tenía seguro y justamente con todo lo que dices, creo que no, la gente lo, híjole, tengo que pagar el seguro. No, please, o sea, es lo mejor que puedes hacer. Tienen que pagar un seguro. Antes de irte a comprar tu coche, antes de irte a comprar esto, tienes que pagar un seguro, ¿no? Y qué mal que lo tengamos que aprender bajo estas circunstancias y ya cuando estás hasta acá y ya no sabes por dónde, para poder saber de, híjole, tenía que hacer esto. Cuando empieza a pasar todo lo del trasplante y empiezan las pruebas, el protocolo, o sea, estoy hablando de muchísimo antes, estoy hablando también del tratamiento, o sea, los tratamientos son carísimos. Sí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y fue cuando empezamos a pensar una manera y fue hacer una campaña de recaudación de fondos que se llama Erika Quiere Vivir. Y que en ese momento, pues, empezó con Enrique, que llegó conmigo y me dijo, mira, nosotros hicimos una campaña para esta chica que necesitaba no sé qué. Y entonces, cuando menos me di cuenta, Karim, yo ya tenía un equipo donde yo tenía un director de campaña, alguien que se cargaba de finanzas, alguien que se cargaba de mercadotecnia. O sea, yo tenía ya como una especie de una empresa. Claro. Que se estaba dedicando a poder juntar todos los recursos. ¿1 millón es lo que buscabas? 1 millón para poder pagar el tema del trasplante. Para mí es un momento crucial y es un momento que le da también muchísimo significativo, no solo a trasplante, a mi vida en general. Claro. Era un momento en el que yo me estaba muriendo otra vez, que la expectativa de que yo estuviera aquí era muy bajita y es un momento donde muchísima gente se juntó, muchos de mis amigos, gente que no conocía, que hoy son parte muy importante de mi círculo y que estaban ahí reunidos para una causa y era la causa de Erika Quiere Vivir y era mi vida, ¿no? Claro. Entonces, ese momento, a pesar de estar pasando por una situación tan complicada, para mí es un momento increíble de muchísimo agradecimiento y donde yo me sentía súper querida. Y eso, la verdad, también es un punto muy importante porque hizo toda la diferencia. Para mí, el estar pasando por este tipo de procesos tan fuertes y al mismo tiempo sentirme tan arropada, tan impresionada y también la gente que no estuvo, ¿eh? O sea, claro. También ver quién hubo gente, sí. Hubo amigas en ese momento, mejores amigas, ¿no? Desde el kinder y de repente desaparecieron. Y de repente porque también la gente no puede lidiar con esto, ¿no? Claro. Y el entender también eso. Y en lugar de decirte, uy, voy a ver toda esta gente, es que no está, es que no me llama. No, ¿quién está? Claro. Gente que no era nada mío, Héctor Blanco, que de la nada vio un video mío en Facebook y me escribió y hoy es uno de mis mejores amigos, ¿no? Y que se dijeron a alguien, oye, yo tengo un programa de radio, oye, yo tengo un restaurante, oye, hacemos... Y entonces eso empezó a crecer. Y al final Erika Quiere Vivir era esta parte de poder tratar de juntar todos los recursos para mi trasplante. Pero increíble porque no solamente estábamos hablando de Erika Quiere Vivir, estábamos hablando de la donación de órganos y de la donación de órganos en México. Y entonces yo estaba haciendo una de las cosas que más me gusta hacer, que es estar hablando, estar en la tele, estar en la radio y estar fomentando... Y el darnos cuenta de qué es lo que sucede en nuestro país, qué es lo que sucede con la donación de órganos en México. El poder compartir y decir cómo es posible que exista tanta información afuera sobre las personas que recibimos un trasplante, pero no hay información sobre los que van a donar, ¿no? Claro. Enfrentarnos con esta falta de información también. Entonces, el estar también no solamente activa en función de Erika Quiere Vivir, sino en función de
verlo ya en general y cuántas personas están en mi situación, ¿no? En la situación en la que yo estaba y que están en busca de un trasplante y que están en busca de recursos y de qué manera lo podemos hacer. Totalmente. Creo que hay una lista de más de 20,000 en México, personas esperando un trasplante, y mucha gente prefiere incluso enterrar el cuerpo de su familiar antes de donar los órganos, ¿no? O sea, creo que sí hay un tema de conciencia que hace muchísima falta y creo que estás trabajando en eso, ¿no? Así es, porque es como... Pero además, Karim, no te tienes que ir a buscar a los estudios del Senatra, no. O sea, me ha llegado a pasar estar en una cena con mis amigos de Nueva York, que a lo mejor uno es egresado de Harvard, otro es egresado de no sé qué, o sea, muy así. Y de repente uno de ellos me dice, no, Erika, yo no soy donador, yo no lo pongo en mi licencia, porque no vaya a ser que me vayan a dejar morir. Y dices, ¿cómo? ¿No? Pero es real. Sí. Existen muchos tabús, existe mucha falta de información, hay todo un back donde no existe la información adecuada para poder fomentar la cultura de donación de órganos. Es decir, a ver, eso no sucede, ¿no? Pero existen muchos prejuicios también, incluso religiosos, y incluso muchas cosas que, híjole, es muy complicado al hablar porque al final estamos hablando de la vida. Sí. Entonces, y las creencias y tenemos que respetar y demás, pero cuánto de eso es real y cuánto de eso es una imaginación y no existe, ¿no? Entonces, Erika Quiere Vivir también fue increíble por tener esa oportunidad y el día de hoy es lo mismo, ¿no? Todo lo que hago, los juegos para trasplantados, las conferencias, el podcast, todo realmente el fin también es poder regresarle a México, ¿no? Claro. Estoy aquí gracias a muchas personas, principalmente a Gabriela, pero si no fuera por toda la gente que me ayudó, yo no estaría aquí. Y tengo también ese sentido de, hoy que estoy aquí y estoy sana, es para esto. A lo mejor es que me pasó todo esto justamente para poder devolver y para poder ayudar, ¿no? Y decir, esta es mi experiencia, me tuve que enfrentar a esto a lo mejor te puede ayudar. Claro, y te sientes con esa responsabilidad y esa misión en la vida, me imagino. Claro, porque además, vámonos a lo esencial. ¿Cómo le regreso el favor a Gaby? No. ¿Cómo se regresa a esto, no? O sea, la mandamos de vacaciones cada año, le mando flores todos los días. ¿No? Creo que es todo un tema porque no sabemos cómo funciona esto. Y como te decía anteriormente, dentro del protocolo pasó tiempo y a lo mejor hubo también cuestiones con Gaby que fueron complicadas. Claro. Pues de repente pasó el tiempo y estaba yo mal por un novio que tuve y entonces para ella era ¿cómo? O sea, sí, tienes mi riñón, no puedes estar triste por un novio. Y bueno, es que también soy humano, ¿no? Pero también le entiendo. Sí. Y después, por ejemplo, me costó muchísimo trabajo, mucho tiempo, como 3 años después, Gabriela por fin en una entrevista se abrió y dijo que ella estaba enojada conmigo porque después del trasplante, a mí me trasplantaron un 11 de junio y mi cumpleaños es el 7 de julio. Entonces, claro, te trasplantan y tienes que estar totalmente aislada, tienes que tener muchísimo cuidado, que no te vean. Y por supuesto, pues yo para mi cumpleaños, una fiesta. Entonces, pues sí. Y Gaby decía, o sea, ¿cómo? Y no me lo dijo en ese momento, lo verdad es que se lo guardó. Hasta después lo dijo, me dijo, para mí, o sea, era, yo te acabo de dar esto, te tienes que cuidar y tú hiciste esta fiesta. Y yo decía, y entiendo su punto. Pero después yo hablé con él y le dije, tienes que entender el mío. Para mí, mi medicina, mi vida, es esto. Y es seguir, y es sentirme con mi gente, y mi fiesta, y mi cumpleaños, y entiendo su punto, pero entonces, imagínate qué fuerte es, ¿no? O lo que puede sentir Gabriela y decir, wow, ¿no? Su riñón está ganando los triatlones, pero al mismo tiempo, en cuanto me dieron el riñón, o sea, fue así, y yo andaba de arriba abajo, y me decía, hola, te voy a ver, ¿dónde estás? ¿En qué país estás? ¿En qué parte estás? Porque claro, si yo ya me quería comer el mundo, esto hizo que me metieran 10 dinamitas más y querer hacer todo. Claro. Y ahí quiero preguntarte de los World Transplant Games, que justamente los acabas de mencionar, y que has ganado 2 medallas, ¿no? Y de hecho vas a ir a Alemania también en 2025, ¿es correcto? Cuéntame cómo llega a ti, cómo decides volverte triatleta para trasplantados, si es que así se dice. Justamente con la campaña de Erika Quiere Vivir,
empiezo a hacer como mucha comunidad. Y lo típico, o sea, Instagram, Facebook, y te escribe alguien, y también diciendo como, tú no estás enferma, y no te ves enferma. Eso es otra de las cosas que tiene también el lupus y algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? No me veo enferma, pero no significa que por dentro esté enferma. Entonces, también hay un intercambio con muchas personas de muchas partes del mundo diciéndome, oye, yo tomo esto, yo hago lo otro, tú qué comes, como esto, como el otro. Y dentro de esa comunidad empiezo a hacer amigos de todas partes que tenían trasplantes o que tienen lupus o que apenas están en diálisis y te empiezas a escribir. La verdad es como súper importante buscar esta comunidad y también ha hecho toda la diferencia y es parte también de lo que queremos lograr con la fundación, ¿no? El poder hacer esta comunidad de apoyo y decir, porque te voy a facilitar, a lo mejor yo ya pasé por esto y en lugar de que vayas tú uno a uno, te digo, es por acá. Claro. ¿No? A ver, no, vete para acá. Entonces, ¿cómo te ayuda? Y dentro de estas personas que conocí a Fran, español, y él me dijo, Erika, ¿por qué no vienes a los World Transplant Games? Y yo, ¿a los qué? O sea, jamás en mi vida había escuchado de esto. Y me empieza a contar, son los Juegos Olímpicos para personas con trasplantes. Y justamente los siguientes van a ser en Málaga, van a ser en España. Y para mí, Karima, honestamente, yo quiero ir a conocer a toda esta gente. Claro. Y es toda esta gente que me ha acompañado durante este proceso a través de internet, pero ha estado ahí y hoy son mis amigos y ya tienen 3, 4, 5 años hablando conmigo, ¿no? Entonces, recién me trasplantaron y a los 2 años fui a mis primeros juegos, que fueron en Málaga, y yo fui a eso y dije, y voy a hacer contenido y voy a hacer no sé qué. Y lo último que me imaginé es que iba a ganar. Y realmente para mí fue una experiencia increíble porque tuve la oportunidad de conocer. Mi historia es, wow, no. Hay tantas historias allá afuera. Y tantas personas que disfrutan de la vida y que están disfrutando de esta segunda oportunidad, que para mí fue súper enriquecedor, ¿no? Entonces, conectar con estas personas que no solamente están viviendo, sino además están teniendo un propósito de querer regresar, de querer hacer más y se ponen retos, como podría ser un triatlón. Cuando investigué de los juegos, me acuerdo que fui con mi entrenadora, con Rocío, de ciclo. Uh-huh. Y le dije, oye, hay esto que hago, ¿no? Le digo, voy a correr. Y me dice, Erika, te vas a aburrir. Dice, ¿qué más hay? Y dijo, bueno, vamos a ver lo más difícil, triatlón. Y yo, venga. O sea, y en 3 meses, porque no hacía triatlones antes, ni nada. O sea, lo que yo hacía era pilates, bailar de toda la vida, pero así, triatlón. Y dije, venga, pues me pongo a nadar, me pongo a la bici y yo no hacía otra cosa, ¿no? O sea, durante 3 meses era dormir, comer bien y darle a la bici, darle a la nada, así. Y ya llegaron los juegos. Y ya en los juegos, pues bueno, con la sorpresa de que me llevé esta medalla. Y es cuando también otra vez mi carrera se reactiva. Ya estoy mucho más estable de salud. Y es cuando empiezo a hablar sobre los juegos, cuando empiezo con mis conferencias, regreso a Televisa y tuve la oportunidad también increíble de poder estar hablando de esto, ¿no? Estar en noticias, claro, pero estar todo el tiempo hablando de la cultura de donación de órganos, de bienestar, de salud. Fue también como una parte muy importante para mí de poder también utilizar esto, que me gusta muchísimo, pero con un fin y con algo que realmente construya, ¿no? Claro. Entonces, esos fueron mis primeros juegos y mis segundos fueron en Newcastle. En ese también gané una medalla. Y estos últimos juegos fueron en Australia. Estos últimos juegos, entrando al agua, me puse fatal. Me dio un choque térmico y descubren que además de todo lo que tengo, como consecuencia también tengo una afección en el corazón. Entonces, a la hora de entrar al agua me da este choque térmico. No, y es una cosa que también le llaman asma deportiva. Y bueno, pues fue súper complicado. Claro. Pero terminé, lo hice. Y además estos juegos para mí también fueron increíbles porque fuimos a grabar un documental. Entonces, grabamos el documental de Second Chance Champions y era también como mucho más enfocarme en eso, ¿no? Como decía, claro, bueno, ya a lo mejor también entender, y eso lo tengo clarísimo, te cuento de las medallas, es padrísimo, pero mi medalla es estar viva.
100%. Entonces, también mi foco no es nada más de tengo que ir y tengo que ganar, que soy muy competitiva y soy conmigo misma, ¿sabes? O sea, esta parte también de cómo soy viene también de esta competitividad y tratar de ser mejor y... Lo tienes inculcado desde chiquita. Exacto, entonces, y también el entender y cuál es la competencia, esta competencia conmigo misma, pero que a lo mejor ya no tengo necesidad de llevarme al máximo para ganar la medalla. Estoy con un fin que es increíble lo de poder hacer los triatlones, pero tampoco me voy a arriesgar, ¿no? Claro. Entonces, buscar hasta dónde grabamos este documental, que lo hicimos mucho pensando siempre en fomentar la cultura de donación de órganos, y nuestra sorpresa de hoy en día es que esto está ayudando más a un paciente. Cuando los pacientes ven esto, y lo que más nos gustó también es que en esta ocasión enfocamos el documental no solo en hablar de trasplantes, sino tomar diferentes perspectivas, como una mamá que perdió una hija y tiene que donar los órganos, una pareja que el esposo recibe el riñón de su esposa, también de un chico que estuvo en el genocidio de Bangladesh y que estaba en un campo o sea, como la situación muy complicada, ¿no? Entonces, tratar de poner diferentes escenarios que al final todos van hacia los trasplantes. Claro. Pero también el poder compartir eso y que fomentemos la cultura de donación de órganos y que no solamente para que alguien esté ahí y diga sí a la donación, sino más importante, que para los pacientes sepan que hay una vida mucho más allá del trasplante. Claro. Y que pueden estar bien y que pueden tener este tipo de experiencias y que la vida sigue, porque también muchos trasplantados viven con mucho miedo. Como el tratamiento es inmunosupresor, pues te quedas sin defensas, ¿no? Claro. Entonces, no me vaya a mojar, no me vaya a informar, y volvemos a lo mismo, no es vivir. 100%. Entonces, si ya tienes esta segunda oportunidad de vida, aprovecharla al máximo, cuidándote, respetándote, haciendo todo lo que tienes que hacer, sí. Pero ya estás del otro lado, ¿no? Creo que es importante como dejar, si pasó esto, es también para que aprendamos muchísimo y para que vivamos de una manera diferente. Claro. Oye, Erika, pues primero que nada quiero agradecerte tu apertura. Yo trato de prepararme mucho cuando tengo acá invitados y a lo mejor, digo, no sé, a lo mejor me faltó ver alguna, pero no había visto que te hubieras abierto tanto, que hayas contado tu historia con tanto detalle, y eso te lo agradezco muchísimo porque es una historia increíble, espectacular. Admiro muchísimo tu resiliencia. O sea, creo que sin duda hay dos factores por los que estás aquí. Obviamente Gaby, pero también tu actitud. O sea, la actitud que le pusiste a la vida, cómo tomaste esa noticia. Y ya para cerrar, solamente me gustaría que le dijeras a toda la gente de ¿Sabías qué? Primero tus planes, porque sé que vas a hacer un podcast. Y bueno, también me gustaría saber qué planes vienen y también pues algún mensaje que quieras darle a nuestra audiencia. Pues los siguientes planes son vivir. Claro. Principalmente, sí. ¿no? Y es vivir en agradecimiento, mucho agradecimiento. Y por eso también estamos haciendo como en consecuencia, creamos un podcast para poder transmitir este mensaje, ¿no? Y no es nada más estar hablando de cultura de donación de órganos y trasplantes o enfermedades autoinmunes, ¿no? Creo que es más bien el poder compartir la experiencia de lo que decías, la actitud, el tratar de abrazar y aprender, ¿no? De aprehensión real de todo lo que nos pasa, cómo lo hacemos parte de nosotros, ¿no? A veces en mis conferencias la gente dice, ¿cómo? Les digo, yo volvería a escoger esto. Escogería 1 y 1000 veces, a pesar de los momentos tan complicados, de las pérdidas, del estrés, de tanta incertidumbre. Pero si no hubiera sucedido nada de esto, no sería quien soy hoy. Claro. Y no le daría tampoco el valor que le doy hoy a la vida. Y eso creo que es fundamental para mí, tener la oportunidad de compartirlo y que hay que escoger vivir así, ¿no? El escoger vivir en agradecimiento, el tratar de ver lo mejor, aunque sea una situación que crees que es lo peor del mundo, cómo convertir lo peor del mundo en lo mejor del mundo. El poder ayudar a través de la fundación a personas con cuidados integrales. O sea, que no sea nada más vamos por la cuenta del hospital, vamos por tratamientos médicos, sino ya algo más general, que es toda la parte que tenemos que cuidar, emocional, la parte mental, y dar apoyo a todas esas personas.
Y por supuesto, invitar a todos a los World Transplant Games, porque es una experiencia increíble y es una parte que creo que dentro del agradecimiento y el poder honrar a todas las personas que han donado sus órganos y que gracias a ellos estamos aquí, pues disfrutar, ¿no? El próximo año me voy a Dresden, en Alemania, a competir. Vamos a ver si traemos medallas o traemos documentales o traemos más. Seguramente que créeme, para mí es una gran experiencia el poder compartir con personas que han pasado por esto y lo único que queremos es poder expandir y poder invitar a más personas a que tengan estas vivencias y a que estén bien y que el mensaje que me gustaría dar, y no solamente para las personas que necesitan un trasplante, sino cualquier enfermedad o cualquier circunstancia que te esté quitando el sueño, la energía, que estés preocupada, el que estemos conscientes de que siempre que nos sucede algo, tiene una finalidad y tenemos que abrazarla y tratar de, en lugar de tratar de entender y decir, ¿por qué me pasó esto? Entender, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Y la mejor manera de vivir, realmente yo lo creo, es en agradecimiento, ¿no? Sé que a lo mejor suena muy fácil decirlo, sí, pero cuando abrazamos nuestra situación y cuando les digo, yo volví a escoger mi lupus y volvería a escoger mi trasplante, porque es parte de mí y esta soy yo, ¿no? Claro, y es parte de lo que eres. Y cada uno se tiene que escoger a uno mismo. Creo que eso sería lo más importante, que sepamos y tengamos conciencia de que nos pasa algo para algo. Claro. Buenísimo. Pues Erika, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por vernos. Suscríbanse por favor a nuestro canal, nos ayudan mucho. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Karim. Bye.